Hola chicas, pues ahora vamos a hablar sobre el pincel, ¿ok? Es muy importante que tú sepas todas las partes de tu pincel y que tengas el conocimiento de ello. Todo este nivel, todo este curso está completo en todas las bases fundamentales de las uñas acrílicas. Ok, bien, yo aquí tengo esta parte que es el mango, ¿ok? Todos los pinceles son distintos, depende de las marcas. Aquí en tu manual tienes un pincel que dice que es Kolinsky número 22, ¿ok? Eso es extremadamente grande, es una imagen ilustrativa. Tal vez sí pueda existir realmente el fabricante o el creador de la marca puede ponerle el número que quiera a su pincel, ¿ok? Yo te recomiendo no guiarte tanto por los números. Existen pinceles del número 8 que son súper delgaditos, o pinceles del número 10 que son perfectos, o pinceles del número 10 que son muy grandes. Entonces no te guíes tanto por la marca, trate de identificar las puntas y de ir conociendo los diferentes tipos de pincel, ¿ok? Te voy a hablar del mango. En el manual quiero que empieces a identificar las partes del pincel y que vayas uniendo con ellas para que sea más fácil, ¿ok? Aquí te voy a mostrar un poquito. ¿Okay? Lo que vas a hacer es ir escribiendo en esta parte las partes del pincel y vas a comenzar a unir con tu lápiz, tu plumón, tus colores, lo que tú tengas a la mano. Y abajo, en el espacio en blanco, vas a escribir la descripción de cada uno de ellos, ¿ok? El mango puede estar hecho de plástico, metal o madera, y en algunos casos de aluminio. En este caso, el pincel que yo te estoy mostrando es de madera, ¿ok? Me han dicho, depende la calidad, depende del material con el que esté hecho el mango, la calidad, pues realmente no, sino lo más importante es la punta. Sin embargo, muchas personas prefieren los pinceles de madera, ¿ok? Pero es indistinto y es en gustos de cada una de las personas, ¿ok? La siguiente parte que te voy a mostrar es la férula. La férula es lo plateado, ¿ok? La férula es lo plateado, o bueno, normalmente es plateado, es plata, pero depende del color de la marca de tu pincel. Y por cierto, si ya estás en este curso, te aviso que en este curso vas a aprender a realizar las uñas que traigo en mis manos. Justo, y tú lo vas a hacer, ¿ok? Entonces va a estar fantástico. Ahí, ese es un spoiler, ¿ok? Férula es la parte que une el haz con el mango. Se le llama férula, virola o casquillo, ¿ok? Y entonces voy a continuar con el haz para que identifiques más por qué lo mencioné en esta parte de la férula, ¿ok? El haz se le conoce así al grupo desde férula hasta punta. Simplemente se le conoce a toda esta parte como el haz, ¿ok? Entonces la férula es la parte que une el haz con el mango, ¿ok? Perfecto. Continuamos. Raigal. El raigal es esta parte donde está justamente doblado o presionado al final de la férula, ¿ok? La sección del raigal puede tener tres distintas formas: redondo, ovalado o plano. En el caso de este pincel es plano, ¿ok? Existen ovalados y existen redondos. Por ejemplo, el pincel que tienes en el manual es completamente redondo. Si tú te das cuenta, no tiene presión al final de la férula, ¿ok? Entonces este raigal es redondo. Y bueno, yo te vuelvo a mencionar, mis pinceles favoritos de aplicación son con este tipo de raigal, ¿ok? Pero ya depende de cómo aprendieron, de cómo les gusten. Ya en el mercado hay muchísimos pinceles con el raigal redondo, y de esto también depende mucho la presión, la forma de colocar, etcétera, ¿ok? Pero a mí me gusta mucho este tipo de raigal. Entonces vuelvo a mencionar, existen redondos, ovalados o planos, ¿sale? El raigal empieza a formarse a partir de un cilindro o cono. Es ahí cuando se comienza a definir la forma de un pincel. El raigal es el extremo del casquillo, virola o férula, y presenta una sección geométrica, que es lo que te comentaba. Puede ser un círculo, elipse o rectángulo. Aquí obviamente lo menciona más geométricamente, pero yo te lo dije como más fácil, ¿ok? Redondo, ovalado o plano. Por ello los términos del pincel plano, ovalado o redondo. En realidad se refiere a la geometría del raigal. Esto que te menciono, lo que es plano, ovalado o redondo, se refiere a la geometría del raigal, que es esta parte, ¿ok?
y esta es una parte bien importante del pincel. Cerdas, ok, las cerdas del pincel, la punta. Las cerdas son realizadas de pelo Kolinsky o de algún otro pelo natural, depende del fabricante o del dueño de marca. Fibra sintética u otros. Un dato que te quiero dar es sobre el pincel Kolinsky, ¿ok? La mayoría de los pinceles profesionales están hechos de pincel Kolinsky de un animal que se llama Marta Roja, Marta Kolinsky o incluso lo conocen como Marta Sable, ¿ok? Por si ves toda esta información en internet, no te confundas. Puede ser que un pincel es hecho de 100% Kolinsky, puede ser que tenga un 70% Kolinsky, un 30% sintético, puede ser que sea un 50 o 50, pero siempre es importante que tú compres un material de calidad, que tú compres un pincel. ¿Qué es un pincel bueno? ¿Qué pasa con los pinceles Kolinsky? Son de cabello natural y esto permite una mayor absorción del producto, permite que no se pegue tanto el producto al pincel, que puedas depositarlo y que pueda volver a la forma natural o a la forma normal del pincel, que es en punta, ¿ok? Para esto ayuda a que un pincel sea de calidad, que un pincel sea de Kolinsky, ¿sale? Y bueno, por eso no te recomiendo utilizar pinceles sintéticos, porque el pincel sintético no te va a funcionar. Si tú me dices que compré un pincel barato para poder practicar, no te va a funcionar, porque el día que te compres un pincel bueno, vas a ver la diferencia enorme y te vas a confundir, ¿ok? Lo ideal es siempre empezar con un pincel de calidad, que está como en unos de 500 a 800 pesos mexicanos, unos $40, alrededor de $40 si me estás viendo en algún otro país. O bueno, los precios varían en cada país, ¿ok? Pero un material, un pincel de calidad jamás te va a costar menos de 200 pesos, ¿ok? Porque son de cerdas naturales que te ayudan a la aplicación de las uñas acrílicas, ¿ok? Está compuesto por 3 partes principales, que es el cuerpo, lateral y punta, ¿ok? Toda esta parte es el cuerpo. Los laterales, que es la parte donde, en este caso, donde está más delgado, que es donde está el raigal plano, estos son los laterales. Si yo lo volteo, este es el lateral. Cuando yo coloco la parte más ancha del pincel es el cuerpo y la punta, ¿ok? Siempre es recomendable tener el pincel en punta para una mejor aplicación. De esto depende todo, de verdad que todo, o sea, la aplicación depende muchísimo de cómo trates a tu pincel, de cómo cuides tu pincel, de cómo liberes las primeras capas de cera que tiene tu pincel, que ahorita en el siguiente video te voy a mostrar cómo limpiamos un pincel nuevo, ¿ok? Entonces, estas son las partes del pincel, es muy importante que las conozcas y que las ubiques, porque las vamos a estar mencionando a lo largo del curso para poder realizar nuestra aplicación de acrílico, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.